La pregunta surge porque sus logros son nutridos y notables y conseguidos en tiempo breve. ¿Cuándo encuentra el tiempo para dormir, don Carlos Domingo? Actualmente, Carlos se desempeña como gerente general de Securitize, plataforma líder para security tokens, fichas de seguridad o los llamados valores digitales en blockchain, empresa también creada por Carlos. Además, Carlos Domingo fue el fundador y uno de los primeros criptocapitalistas en su fondo Spice VC. Con anterioridad a sus éxitos creando fondos innovadores y otras empresas, Carlos fue designado CEO, Chief Executive Officer, para el desarrollo de nuevos negocios e innovación en Telefónica Digital. Sus estudios universitarios fueron en Stanford University, con más trabajo académico en Japón, y como si todo eso fuera poco, Carlos Domingo es también el autor de 2 libros. Y él está con nosotros aquí y ahora para conversar con Juan Pablo Capello. Aquí y ahora es un podcast auspiciado por PAG Law, especialistas en Venture Capital. Los dejamos entonces con Carlos Domingo y Juan Pablo Capello. Bueno, aquí estamos con el amigo Carlos Domingo, español que ha vivido, o sea, ya ciudadano del mundo, ha vivido en Dubái, ha estudiado y trabajado en Japón, ahora vive en Miami. Con un negocio que opera a nivel internacional. Carlos, ¿cómo estás? ¿Y cómo ha sido que gracias a este virus se te han cortado por fin las alas? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Un placer estar aquí en tu podcast. Pues mira, la verdad es que hace 2 años nos decidimos mudar aquí a Miami por problemas, o sea, no por problemas, pero por una decisión personal, porque mi negocio está en Estados Unidos, pero no aquí. Pero cuando tienes cierta edad y niños, y en mi caso 3 y pequeños, al final tienes que balancear un poco el trabajo con la calidad de vida personal, ¿no? Y obviamente Miami es un sitio fantástico para crecer niños pequeños, y más si quieres que crezcan en un ambiente latino, bilingüe, español-inglés, ¿no? Nosotros somos españoles y obviamente queremos que mantengan cierta parte de sus raíces. Sí. ¿Y cómo ha sido? O sea, me imagino esto es la primera vez en muchos años que has pasado 6 semanas sin viajar, ¿no? Pues sí, la verdad es que es alucinante para mí, porque el último viaje que hice fue el 10 de marzo, que estaba en Nueva York y teníamos una reunión que iba a ser en DC en una conferencia, pero la cancelaron, la movimos a Nueva York, que es donde tengo una de mis oficinas y donde suelo pasar más tiempo. Y el día que estaba allí nos anunciaron un caso de coronavirus en el edificio, en un WeWork que tenemos allí, y decidimos entonces obviamente cerrar el edificio. Al día siguiente yo todavía no tenía el vuelo hasta la tarde y fui a la oficina y vamos, no había nadie, ni en los ascensores, ni en la planta, ni nada. Y a partir de ahí ya me vine aquí a Miami y no he vuelto a salir prácticamente de casa, excepto para cosas bastante básicas como pasear al perro, salir a correr o ir a comprar alguna cosa puntual. Y la verdad es que se me hace bastante raro, porque yo llevo años y años y años viajando, no te digo que todas las semanas, pero seguro que todos los meses. Así que es una situación un poco inusual para mí. ¿Y esto cómo le ha afectado a tu familia en España? Porque obviamente ahí, según lo que entiendo, la cuarentena ha sido casi absoluta, ¿no? Sí, lo de España ha sido bastante más drama, porque obviamente ha sido una cuarentena, no un shelter at home como aquí, que estás en casa pero que puedes salir, si haces social distancing y tal y cual. Ahí ha sido básicamente no se podía salir de casa, no sé qué fuera para cosas básicas como tener que ir a comprar algo que no pudieras hacer delivery y tal. Y hasta este domingo los niños, yo tengo una hija, mi hermana tiene un hijo, no podían salir de casa, ¿no? Entonces, imagínate más la situación viviendo en una ciudad española que normalmente la gente vive en pisos, no tienen terraza ni jardín, ni nada de nada, ¿no? Y todo eso con el drama que se estaba viviendo fuera de números de muertos, de negocios cerrados, en fin, ha sido una situación bastante mala, pero parece que poco a poco se está reconduciendo, ¿no? Y los números de muertos han pasado de contarlos en los cerca de 1.000 al día a 300 ahora y sí continúa bajando. Y cuéntanos un poco
lo que ha sido la evolución de la empresa, las decisiones que han tomado y cómo han comunicado esas decisiones al equipo desde ese viaje a Nueva York que me parece dijiste el 8 de marzo. Pues mira, la verdad es que nosotros hemos tenido, no sé si suerte o previsión, pero el año pasado nosotros hicimos una serie A en noviembre del 2018 y entonces el año pasado, que todavía no teníamos necesidad de levantar más dinero, hacia verano se nos acercaban algunos inversores que estaban interesados en la empresa, habían visto la atracción que teníamos y tal y cual y tenían interés en poner más dinero y lo que iba a ser una ronda relativamente pequeña para dejar entrar algún institucional sobre todo, más que un inversor financiero, pues acabé recopilando más interés del esperado y fui al board y les dije, mira, en nuestra industria, yo trabajo en una industria regulada, siempre es mejor tener más dinero que menos porque nunca sabes qué puede pasar, que te puede venir un bajón de negocios si algún tipo de cosa regulatoria o algo así cambia, ¿no? Y obviamente yo no pensaba que venía una pandemia, soy previsor, pero no tanto. Y en cualquier caso, a finales del año pasado levantamos bastante más dinero del que nos hacía falta en ese momento con la idea de tener un colchón financiero y eso nos ha venido muy bien ahora porque obviamente no tenemos ninguna necesidad de levantar dinero. Dicho eso, como todas las empresas, pues hemos visto el Q1, al final de Q1 ha sido un poco más soft de lo normal y yo espero que Q2 no sea un buen cuarto. Entonces, lo primero que hemos hecho es cortar todo lo imprescindible, es decir, hemos reducido marketing, hemos reducido algunas de las oficinas que hemos podido cerrar, las hemos cerrado, viajes obviamente se han bajado el 99% porque no hay nadie viajando y luego hemos parado todo lo que tiene menos impacto en los empleados, ¿no? Es decir, contractors, gente que estaba part-time, algún advisor que lo hemos movido a solo equity compensation. Y de momento lo que estoy intentando preservar es no tener que despedir gente, porque yo espero que dentro de 3-6 meses, si la cosa se empieza a recuperar, al final tienes que volver a recontratar, ¿no? Entonces, de momento ese ha sido nuestro plan. Y tomemos un paso para atrás, un segundito. Esta decisión de cuándo levantar capital, ¿no? O sea, es algo, es como, hay momentos que tienes, como tú bien dices, hay momentos que tienes que levantar capital porque a la empresa le quedan seis meses de runway, ¿no? De vida hasta que la empresa ya no tendría los recursos necesarios para seguir para adelante. Tú tomaste una decisión proactiva de levantar capital cuando, como tú bien dices, no les hacía falta, pero porque había condición en el mercado que apoyaba la toma de esa decisión. Obviamente, para un emprendedor, cada vez que levantan capital, hay la preocupación, entre comillas, de que el emprendedor y los inversionistas actuales y los empleados, etcétera, se van a ver diluidos. ¿Cómo fue ese balance en tu cabeza entre la dilución que iba a provocar el levantamiento de capital en aquel entonces contra, no sé, la posibilidad de que ibas a poder dormir un poco más tranquilo por un año más? A ver, yo creo que primero que si esperas a que te queden 6 meses de vida para levantar capital es un poco tarde. O sea, es que lo ideal es levantar capital cuando tienes 12, 18 meses o incluso más, porque en ese momento tienes cierta capacidad de negociación con respecto a los términos de la inversión, ¿no? Porque cuando ya los VCs, aunque les gusta mucho decir que ayudan a los emprendedores y tal y cual, al final miran por su negocio y su negocio es maximizar su retorno. Y si tienen una inversión que se pueden esperar 3 meses y hacerla una valoración más barata porque la empresa se está quedando sin dinero, la hacen. Yeah. O sea, esto yo creo que por mucho que sé que digan que no es así, eso es así, ¿no? Y yo, aparte de emprendedor, llevo como inversor muchísimos años y sobre todo como angel investor, con lo cual he sufrido, digamos, a los VCs que vienen después y que entran con los términos que les parecen, ¿no? Entonces... Sí, no, claro, tú fuiste un pionero me parece Sprice VC fue como el primer fondo de VC enfocado en el nicho de cripto, ¿no? Fue el primer fondo tokenizado, obviamente ya había otros fondos antes, pero el primer fondo que está tokenizado, digamos, que se gestiona en el blockchain fue el nuestro, ¿no? Pero incluso antes de eso, yo tengo un fondo de inversión en España para angel investors co-invertido por el European Investment Fund, soy GP en otro fondo que se llama THCAP, soy LP en varios otros dos fondos, con lo cual lo veo un poco el performance y está haciendo angel investment creo que desde el 2005 o algo así, ¿no? Entonces, al final yo creo que el error de decir prefiero aguantar y no levantar dinero porque me diluyo un poco más es un poco un error, en mi opinión, porque al final, como decía mi amigo Ken Morse,
cash flow is more important than your mother, ¿no? En el mundo de las startups. Y si te quedas sin cash y that's it. Ya no es muy difícil reaccionar en ese momento. Y yo estoy viendo ahora empresas en mi sector que tienen menos de 12 meses de runway y que no van a sobrevivir o van a tener que venderse por una fracción de lo que valían hace 4 días, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre he sido bastante pragmático de decir, oye, es mejor tener más dinero, aunque te hayas diluido un poco más, y asegurarte la continuidad de la empresa, porque en un entorno de startups con regulatorio como el caso nuestro y tal y cual, es bastante complicado predecir exactamente el futuro, ¿no? Hasta que no tengas un negocio recurrente y repetitivo. Entonces, mi prioridad siempre ha sido el tener más dinero, tener más runway y tener menos dependencia externa para poder gestionar la empresa, aunque me haya tenido que diluir un poco más. ¿Y te parece el mero hecho de que los inversionistas con quien estabas hablando y con eventualmente con lo que estarás hablando en los próximos meses, ellos sabiendo de que ustedes no están urgidos para que les entre esta plata, eso les da a ustedes más palanca para poder negociar un deal más razonable por el punto de vista tuyo? Claro, obviamente, porque les puedes decir que no, ¿no? Y de hecho, yo no te voy a decir cuál, pero uno de los inversores que me entró en la ronda última que hicimos en octubre, noviembre del año pasado, habíamos hablado con ellos anteriormente y estaban muy interesados en invertir en la empresa y los términos que nos mandaron no nos interesaban. Como no nos hacía falta el dinero y teníamos otras alternativas, decidimos decirles que no. Y cuando ya vieron que estábamos levantando dinero de otro sitio, ya volvieron a los términos que nos encajaba en nosotros, ¿no? Obviamente esto no siempre es así y es una situación bastante privilegiada que hemos tenido, pero en cualquier caso es también una consecuencia de planificación, ¿no? Si planificas cuando necesitas dinero y lo haces con tiempo, al final tienes más capacidad de negociación, eso está claro. Y ante esta situación, me imagino, ustedes tenían un modelo de negocio, un plan de negocio, no modelo, un plan de negocio para el 2020 y de ahí para adelante. Esta situación con el COVID-19, ¿cómo te está afectando esos planes de negocio y qué cambios ustedes están haciendo en términos de estrategia de la compañía para aprovechar lo que seguramente van a ser los cambios en toda la industria, incluyendo la industria de ustedes? A ver, nosotros de momento en Q1 no hemos visto un impacto brutal porque obviamente empezó a hacer el lockdown, empezó a pasar a finales del quarter. Nosotros tenemos una situación geográfica bastante diversificada porque tenemos operaciones en Estados Unidos, tenemos algo en Europa y tenemos una empresa que compramos a final de año en Japón. Entonces, a nosotros nos empezó a impactar primero en Japón porque el lockdown ahí empezó en enero porque COVID llegó antes a Asia. Y cuando Japón salía de COVID, entrábamos en Estados Unidos y en Europa, con lo cual al final los ingresos de Q1 no nos han impactado mucho. A largo plazo yo creo que esto es bastante positivo porque nosotros lo que nos dedicamos es ayudar a empresas de servicios financieros o cualquier persona que gestiona securities a digitalizar el proceso, ¿no? Con lo cual todo lo que sea digitalización va obviamente a tener más presencia en el futuro porque la gente se va a dar cuenta de que tienes que prever el no tener que trabajar desde una oficina físicamente, con papeles, etcétera, ¿no? A corto, obviamente, nosotros hemos visto ya proyectos que ibas a cerrar en Q2 y que te dicen que ya va a ser Q3 o Q4 y tal y cual, ¿no? Entonces, obviamente vamos a perder un poco digamos, del crecimiento que veníamos teniendo desde el 2018 al 2019, se va a ralentizar en el 2020, pero yo creo que el 2021 va a ser bastante positivo porque muchas de las cosas que la gente estaba no priorizando las van a priorizar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con digitalización. Y hablando, o sea, cada vez es impresionante, cada vez que yo abro el periódico en el último mes, siempre está lleno de sorpresas, ¿no? A veces sorpresas gratas, a veces sorpresas bastante inesperadas. Cuando yo abrí el periódico hoy, vi que China ha anunciado de que ellos van a lanzar su propia criptomoneda. O sea, yo sé que Venezuela trató alguna supuestamente linkeado con no sé, la producción de petróleo o algo. ¿Tú cómo para tu industria, acontecimientos así son una muestra de la aceleración de este proceso de adopción del blockchain como una solución para hasta países? O sea, ¿cómo tú estás interpretando este anuncio de China? A ver, yo creo que lo que le falta a blockchain, y si piensas blockchain, donde tiene la mayoría del uso y el impacto es en temas de servicios financieros,
es obviamente la adopción institucional, ¿no? Sin instituciones, y instituciones van desde los bancos centrales hasta los grandes bancos, hasta cualquier otro tipo de institución financiera, no adoptan esas tecnologías, al final siempre tienes un poco una situación donde estás dando una solución parcial porque te falta una cosa o te falta la otra. Entonces, la iniciativa de China y muchas otras que últimamente se han empezado a hablar, sobre todo en el contexto de lo que hizo Facebook con Libra, que yo creo que les despertó un poco a los bancos centrales la posibilidad de que venga una empresa de Silicon Valley y lance una moneda de adopción mundial, cuando son ellos los que se supone que tienen ese mandato, pues ha sido bastante positivo en general, porque al final, para que todo funcione, necesitas tener un ecosistema de cosas. Igual que nosotros digitalizamos securities, alguien tiene que digitalizar el cash para que tengas también cash on-chain en el blockchain y puedas hacer, digamos, el swap entre securities y cash para hacer pagos, ¿no? Entonces, para mí todo eso es bastante positivo y desde luego más siendo China, ¿no? El caso de Venezuela con lo del petro creo que tuvo relativamente poco impacto, primero porque nadie se lo toma muy en serio, siendo el país que es, pero China es diferente, obviamente. Y a mí lo que me llamó la atención, por lo menos, y esto puede ser, tú sabes, periodistas tratando de linkear todo acontecimiento con las noticias de hoy, es que habían dicho de que una de las cosas que está motivando a China es todo el esfuerzo que es para los gobiernos el día de hoy de tratar de literalmente limpiar, desinfectar sus monedas, o sea, sus billetes. Esto no lo sabía, que aparentemente el gobierno de los Estados Unidos está gastando como 10 veces lo que gastaba antes de esta crisis, tratando de desinfectar las monedas, el billete que está en circulación. Entonces, si habías visto ese comentario como uno de los empujes a la digitalización de monedas o no, pero nada, me pareció por lo menos una anécdota bastante graciosa. Sí, a ver, obviamente el cash, digamos, es un poco una reliquia, ¿no? El que la gente tenga que andar con billetes y pasándoselo, y desde luego es un foco de infección pues, porque lo llevas en la mano, porque lo toca una persona y se lo pasas a otra y tal y cual. Yo estos días, por ejemplo, que aquí en Estados Unidos a veces sí que te sigue haciendo falta llevar un poco de cash por algún apuro, yo solía hacer lo del cashback en las tiendas cuando pagas con la tarjeta de crédito y ahora no lo hago porque no quiero que me den el cash, que lo de saber quién lo ha tocado y si tiene COVID, ¿no? Entonces, yo creo que el que la gente empiece a usar más dinero digital es una de las consecuencias del COVID y en general de la digitalización, ¿no? O sea, que cuando pase el COVID la gente va a empezar a pensar más que tiene que funcionar de forma digital, cómo hacer los meetings de forma digital, trabajar de forma remota, gestionar sus finanzas de forma digital y eso incluye el dinero también, ¿no? Cómo puedes hacer todo tipo de instrumentos y servicios financieros sin tener que tocar nada físico, ¿no? Nosotros, por ponerte un ejemplo, en nuestra industria, nosotros como entidad regulada en Estados Unidos tenemos una licencia que se llama Transfer Agent, ¿vale? Que no es una licencia, es un registro que haces con el regulador que te permite operar con securities, ¿no? Con instrumentos financieros. Entonces, cuando empezó el tema de COVID, la SEC, el regulador americano, puso una nota diciendo que eximía a los transfer agents de operar transacciones con securities durante el tiempo que hubiera el shelter in place, ¿no? Porque muchos de los transfer agents tradicionales, sobre todo para private securities, operan a mano, o sea, operan con papeles que dicen quién tiene cada security, lo tienen que transferir de uno a otro. De hecho, para registrarte con el regulador te obligan que tus empleados que tocan las securities se registren sus fingerprints con el FBI, que es un anacronismo total, porque nosotros lo hacemos todo digital y obviamente no tenemos un empleado que toca un certificado de unas shares físicas, ¿no? Un papel físico. Pero eso sigue existiendo y yo creo que todo este proceso de la pandemia que estamos viviendo acelerar la desaparición de todas esas cosas que al final son reliquias, ¿no? Sí, oye, mira, pongamos, antes que te lanzaras como emprendedor, tú estuviste en Telefónica Digital como el gerente general de nuevos negocios e innovación. Poniéndote un poco esa camiseta de vuelta, hay muchísimos emprendedores que están escuchando este podcast que están emprendiendo en su país de origen y están pensando en su expansión internacional, ¿no? O sea, la compañía le ha ido bien, han levantado algo de capital, ahora están pensando en organizar una ronda un poco más grande en cuanto que
que baje la marea, obviamente. Y hablemos un poco de cómo fue tu toma de decisión de poner la compañía matriz de ustedes, Securitize, en los Estados Unidos. Obviamente el modelo, como tú hiciste alusión, es un modelo repartido donde tienen oficinas en Europa, entiendo, en Israel, Japón y en los Estados Unidos. Y dentro de los Estados Unidos, una oficina, me parece, Miami, Silicon Valley y San Francisco y Nueva York. ¿Cómo te ha funcionado ese modelo y cuáles son un poco los desafíos que han tenido que superar para para que funcione bien teniendo ese equipo repartido en distintos países, con cambios horarios, temas culturales, etcétera? A ver, mira, tenemos tres fundadores, pero los dos que nos conocíamos de antes, digamos, son Jamie Phil, mi socio, y yo, trabajamos juntos en Telefónica hace 10 años. Y entonces él estaba responsable de innovación de O2 y yo estaba responsable de innovación y más de a nivel global corporativo en Madrid, ¿no? Y entonces los dos trabajábamos de forma remota, te veías una vez al mes porque yo iba a Londres o él venía aquí, viajábamos a San Francisco porque teníamos una oficina, yo tenía ya equipos en Sao Paulo, en España en 5 ciudades, compramos una empresa en Israel en aquella época. Entonces, de alguna forma, crecimos profesionalmente, si quieres, en una cultura donde en una multinacional, sobre todo si tienes alguna responsabilidad de tipo global, no trabajes en un solo sitio, ¿no? Sino que tienes gente en todos sitios y que tienes que viajar de forma frecuente y tienes que estar acostumbrado a tener meetings remotos. De hecho, nosotros en Telefónica en aquella época fue uno de las primeras multinacionales que adoptó todo el tema de telepresencia con aquellas habitaciones de Cisco, no sé si las has visto algunas de las películas que estás como en una habitación y el otro está en una habitación exactamente igual y parece que estás en el mismo sitio con pantallas grandes y tal y cual, ¿no? Entonces, cuando la empresa surgió, yo en aquella época, de hecho, no estaba ni siquiera viviendo en Estados Unidos, estaba viviendo en Dubái, cuando me metí en todo ese tema de blockchain y fundé primero SpiceVC y después Securitize y mi socio estaba en San Francisco. Entonces, claramente, en donde veíamos la oportunidad de negocio a corto plazo era en San Francisco porque al final es donde están los early adopters de tecnología, ¿no? Y sus primeros clientes estaban allí, ¿no? Y entonces mi socio estaba allí. Obviamente Dubái no es un sitio para montar una empresa, ni Dubái ni el Middle East en general, porque es una economía bastante pequeña y no particularmente desarrollada y eso obviamente no nos lo planteamos, ¿no? Con lo cual la empresa empezó en San Francisco, pero estando en temas de servicios financieros, pues rápidamente queríamos tener presencia en Nueva York, ¿no? Entonces yo ya cuando me vine a vivir aquí, me vine a Miami porque a nivel personal me parecía mejor y estaba más cerca del East Coast, ¿no? Y luego tanto Jamie como yo teníamos bastantes contactos de gente cuando había trabajado con nosotros en Telefónica, con lo cual contratamos gente en Madrid y priorizamos, digamos, el talento y no la localización, ¿no? Porque al final, de hecho, sí que en su momento intentábamos contratar gente en San Francisco y al final era caro, eras poco competitivo porque eras una startup pequeña y no tenías mucho dinero en un negocio nuevo y nos resultaba más sencillo contratar talento a mejor gente y a mejor precio en otras geografías, ¿no? Luego nuestro otro cofundador es israelita y aunque en aquella época vivía en Berlín, pero empezó a contratar gente en Tel Aviv, que es donde tenía los contactos, ¿no? Entonces surgimos desde el principio descentralizados, ¿no? Y estando gente por ahí repartida y viajando y acostumbrándonos a que todo el mundo está usando Zoom. Nosotros hace 2 años que somos usuarios de pago de Zoom, ¿no? Y para nosotros esa transición ha sido completamente seamless, ¿no? Porque ya veníamos haciendo eso, ¿no? Entonces, al final tiene ventajas e inconvenientes, porque obviamente la ventaja de estar todo el mundo en el mismo sitio y verte y solucionar problemas en 5 minutos sin tener que coordinarte o estar en diferentes zonas horarias o tener que hacer una call y tal y cual, tiene sus ventajas, pero también tiene la desventaja de que te limita a quién puedes contratar. Si lo haces en Silicon Valley es prohibitivo a nivel de costes y es mucho más fácil centralizar si tienes cultura descentralizada que descentralizar si tienes cultura centralizada. Entonces, nosotros nunca hemos forzado el centralizar porque como ya hemos crecido con una cultura descentralizada, es una ventaja competitiva al final para nosotros porque nos permite estar en muchos sitios a la vez y priorizar dónde contratamos el talento, ¿no? De hecho, ahora estamos contratando ingenieros en Argentina porque es un sitio bueno para tener gente en una franja horaria mejor para Estados Unidos que en Israel y unas vacaciones y contratas talento a un precio mucho más asequible que en Estados Unidos y eres mucho más competitivo contratando desde aquí que si intentas contratar en Silicon Valley o contratar en Tel Aviv, ¿no? Entonces, yo creo que
esta va a ser otra de las consecuencias del COVID, que vamos a ver cada vez más empresas que van a acostumbrar a hacer descentralizadas y el work from home y gestionarse de forma remota sin ningún tipo de problema. ¿Y ustedes siempre han tenido esa cultura de work from home a veces, o horarios flexibles para el equipo? Sí, la verdad es que cada uno, somos una startup con 50 personas, con lo cual no tenemos reglas, digamos, súper estrictas. Normalmente la gente que está en cada ciudad suele ir a su oficina, pero nunca ha habido un control estricto de quién va o quién deja de ir, ¿no? Sino que se ha dejado al criterio de cada uno, ¿no? Y de la madurez de cada persona. Si no te puedes fiar de los empleados en una empresa pequeña que están trabajando independientemente de que vengan o no a la oficina, tienes un problema ya desde el principio, ¿no? Porque entonces nunca se ha impuesto ni un horario de oficina ni nada de nada, ¿no? Y yo soy consciente que en alguna de las oficinas hay un día a la semana que la gente trabaja desde casa, pero se ha hecho de forma natural, ¿no? No se ha impuesto. Y yo creo que ahora esto se va a acelerar porque la gente se ha dado cuenta que muchas veces te puedes quedar un día desde casa, te ahorras el commuting y eres más eficiente, y puedes también encargarte si tienes que hacer cosas personales y tal y cual, y no tienes que estar todo el día sentado en una oficina con el resto de la gente, ¿no? Sí. No, es interesante. Yo vine, o sea, mira, yo tengo la posibilidad de ir a la oficina si quisiera, a pesar de la cuarentena. Y sí, tratando de medir mi eficiencia estando en la oficina o trabajando de casa, es interesante porque sí siento que soy un pelito menos eficiente trabajando de casa. Eso dicho, me ahorro por lo menos, o sea, si hubiera los tacones normales de Miami, me estaría ahorrando 1 hora y media, o sea, 45 minutos de ida, 45 minutos de vuelta para llegar a la oficina. O sea, un tema que vengo tratando de cuadrar en mi cabeza es, después de la cuarentena, si yo voy a empezar a trabajar de casa un par de días a la semana, porque claro, me estaría ahorrando 1 hora y media al día, que me parece más que compensa, entre comillas, la ineficiencia de trabajar de casa. Para mí, si quieres que te diga la verdad, le transiciona, porque yo en Miami sí que tenía una oficina pequeñita en un WeWork, de hecho, al lado de donde tienes tú la tienda. Claro. Y el resto del tiempo estaba trabajando, ¿no? Entonces sí que puntualmente me quedaba en casa, pues a lo mejor si un día tenía un vuelo por la noche, pues ese día ya no iba a la oficina, Claro. Y cosas de ese estilo. Entonces, para mí la transición más complicada de trabajar desde casa ha sido el tema de los niños, ¿no? Porque Claro. mis hijos no están acostumbrados a verme en casa, excepto cuando no estoy en casa porque es el fin de semana o son vacaciones, ¿no? Si no, el resto del tiempo ellos se van al colegio por la mañana, yo voy a trabajar y aparezco por la noche a la hora de cenar, o directamente no estoy porque estoy viajando, ¿no? Entonces, los primeros días ha requerido cierta disciplina de que entendieran de que, oye, si estoy encerrado en el despacho es porque estoy trabajando y que no pueden estar interrumpiendo todo el rato, y que durante el día pues hay homework, les digo, porque ellos tienen homework para que lo entiendan, porque son pequeños, y que papá también tiene homework y que hoy no se puede meter a la piscina esta tarde con vosotros, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso ha sido la parte más complicada. El otro día tuve una call con un VC y me enseñó que se había comprado como una especie de luz roja con un adhesivo que se pega en la puerta y que se puede encender o apagar, ¿no? Y la pone fuera para que sus hijos sepan cuando está trabajando, pero le pueden interrumpir. Entonces la tiene apagada porque está, pues, si entran no pasa nada. O cuando, por ejemplo, ahora que estás haciendo un podcast, estás haciendo una llamada de trabajo importante, no te pueden interrumpir, entonces la enciende para que sepan que en ese momento no pueden entrar. Me parece una idea genial, me he pedido uno por Amazon yo. Bueno, espero que mi pareja haya escuchado eso, porque tengo un cumpleaños próximamente y ahí eso le puede dar una muy buena pista de algo para comprarme, ¿no? Bueno, tus hijos son más mayores que los míos, y entiendo que si les dices que no entren, no entran, ¿no? No, pero el problema que tengo es que, o sea, entre la gente que trabaja en la casa y gente golpeando la puerta para chequear, no sé, lo que quiero almorzar, lo que fuese, claro. O si pueden pasar para ordenar el cuarto. Sí, para mí sí, tengo las interrupciones, son más gente tratando de ser buena onda que mis hijos queriendo meterse a la piscina, ¿no? Ya. No, yo el problema lo tengo son los niños, ¿no? Porque al final, sobre todo con esta situación en la que están todo el día en casa, al final se aburren, ¿no? Porque no ven a sus amigos, no pueden ir al parque, no pueden ir a jugar a tenis y las cosas que ellos hacen normalmente que les ocupan el día, ¿no? Y aunque hagan homeschooling,
no es lo mismo. O sea, los míos pequeños tienen un par o tres de horas por la mañana y el resto del día no están haciendo nada, mientras que si tienen escuela a las 8:30 se van y no aparecen hasta las 2 de la tarde. Oye, quiero retocar un tema que había planteado hace unos minutos atrás, que tiene que ver con en qué momento empezaste a como repensar el plan comercial para el 2020 de la empresa y cómo le transmitiste ese cambio de giro hacia el equipo de la compañía, estos 50 empleados y socios que te vienen acompañando, y a los inversionistas y al board. O sea, ¿cómo fue ese proceso de repensar el plan comercial y cómo lo lograste transmitir de la mejor manera a los empleados y a los inversionistas? Pues mira, si quieres que te diga la verdad, lo único que hemos cambiado de momento es un poco reducir los costes, porque creo que nosotros no somos una industria como algo de retail o algo de restauración o algo de hoteles, algo que se haya parado de un día para otro, ¿no? Nosotros hemos seguido teniendo ingresos en Q1 y vamos a seguir teniendo en Q2 y seguimos teniendo clientes. Lo único es que algunos proyectos, sobre todo los proyectos más grandes o con instituciones financieras más grandes, obviamente se han retrasado, ¿no? Entonces, no hemos tenido que hacer una cosa drástica. Lo que hice enseguida fue mandar un mail a todos los empleados diciendo, oye, estamos en la situación que estamos, voy a tomar medidas cuanto antes de intentar preservar cash, porque cash es king ahora mismo, y reducir costes y os aseguro que mi prioridad va a ser el intentar no impactar los empleos de los empleados, ¿no? Que creo que es nuestra responsabilidad como emprendedores intentar preservar eso en toda la medida de lo posible, ¿no? Y lo segundo fue, pues obviamente, sentarme con mi equipo y echar números y ver por dónde podíamos recortar, teniendo el mínimo impacto en la operación, ¿no? Pero teniendo impacto financiero, es decir, que el recorte fuera significativo, ¿no? Y rápidamente eso se lo comuniqué al board primero, el board lo aprobó y después lo comunicamos a todos los inversores. Esto lo hicimos a principios de marzo, cuando ya vimos un poco lo que venía pasando, y ahora en Q2 el mensaje que hemos mandado es, oye, si hay que seguir reduciendo, se seguirá reduciendo, pero vamos a no precipitarnos y esperar a ver un poco cómo viene el negocio y en qué punto vemos que todo este tema empieza a desaparecer, ¿no? Porque al final no sabes cuánto va a durar esto y nuestra industria, como te digo, no es que nuestro negocio se haya parado, ¿no? Simplemente que pues, la gente tiene otras distracciones por otros problemas que pueden tener en sus empresas y luego que al principio yo creo que sobre todo con las empresas grandes les ha costado más el adaptarse a esta nueva forma de trabajar, ¿no? Y muchas reuniones como que se han retrasado y tal y cual, porque las empresas grandes sí que tienen más cultura, están todos en el mismo sitio, en el headquarter, y tienes que ir ahí a hacer una reunión con ellos físicamente, y 20 personas y tal y cual, ¿no? Y moverse a trabajar remoto no ha sido tan sencillo como para una empresa como nosotros pequeña, que ya de por sí estamos relativamente distribuidos y trabajando cada uno desde un sitio, ¿no? Una cosa que me interesa mucho hablando contigo es que tú has estado del lado, como tú dijiste, del inversionista y además del lado del emprendedor. Ahora, cambiando un poco el foco de la conversación y porque mucha de la gente que nos acompaña son gente que han invertido, están viendo por invertir en el sector de tecnología e innovación. Tú como inversionista ángel, ¿cómo estás? O sea, ¿cuándo sería el momento que tú pensarías en volver a analizar posibilidades de inversión? Y segundo, como un inversionista más institucional, como Spice VC, ¿cómo puede ser ese análisis de cuándo empezar a volver a invertir, si es que ustedes no siguen invirtiendo en estos momentos? A ver, yo creo que como ángel investor, si quieres que te diga la verdad, sí, yo ya hace tiempo que cada vez invierto menos porque estoy un poco desencantado con el tema de angel investment, ¿no? Sobre todo en las geografías donde suelo invertir yo, que son España, donde pues, los exits no son súper grandes y tal y cual. Y al final, el angel investor o tienes la cultura de salirte pronto e intentar salir en un secundario cuando llega una serie B o algo así, o si intentas quedarte e intentar tener el upside de verdad de una compañía, la probabilidad de que tú acabes cobrando dinero es la más baja de todas, ¿no? Lo cual es un poco
contraintuitivo, ¿no? Porque tú eres el que asumes más riesgo, porque eres el primero que pones dinero, pero como al final, entre cláusulas de liquidation preference y de no sé qué, no sé cuántos, el que siempre acaba ganando dinero es el último que entra y se reparte el dinero por ese orden, ¿no? Con lo cual, cuanto más pronto entras, más riesgo asumes y menos upside tienes, y en muchos casos no tienes acceso a información y tal y cual. Entonces yo el tema de Angel Investor desde casi lo tenía bastante abandonado. Los últimos 2 años he hecho alguna inversión, pero no tan activamente como lo hacía en su momento, ¿no? Desde el punto de Spice Business sí que obviamente hemos tenido muchísima actividad los últimos 2 años y hemos hecho un montón de inversiones y ahora mismo no es que estemos dejando de hacer inversiones. De hecho, la semana pasada cerramos una, pero sí que es verdad que acabamos pasando el 70%, estás mirando más tu portfolio y viendo a ver qué empresa le va a ir mal y va a tener un problema serio versus qué empresa a lo mejor lo que hay que hacer es echarles una mano y poner una pequeña ronda y dedicar ese dinero ahí para que no se vaya esa inversión a pique, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco el reflejo de lo que pasa en el mercado y luego, digan lo que digan los VCs, lo que es verdad es que al final cuando hay una crisis a nivel mundial como la que está pasando ahora y donde probablemente va a haber alguna recesión más larga o más corta, pero va a haber algún tipo de recesión durante unos meses, obviamente digamos, los múltiplos se han comprimido, las valoraciones han bajado, la gente, los propios VCs, como tú van a tener un problema también porque sus LPs no les van a poner dinero, pues son más conservadores en cómo hacen el capital deployment. Entonces eso al final va a impactar que va a haber menos inversiones los próximos 6-9 meses, sí o sí. Te digan lo que te digan por Twitter los VCs de que we're open for business. Sí, we're open for business, pero no quiere decir que estén haciendo business, ¿no? Claro. Sí, un tema que gracias a Dios, entiendo, no les va a impactar, pero otra cláusula que a veces, o sea, termina teniendo un efecto bastante leonino es la cláusula de price protection, que si una compañía levantó una valorización X de $10 millones hace un año y después, porque las condiciones de mercado han cambiado, un año después están levantando plata, pero una valorización de $8 millones. La verdad, o sea, los fundadores y los tenedores de acciones comunes de common stock terminan siendo castigados porque se hace un reseteo del precio de la ronda anterior hacia el nuevo precio. Sí, yo creo que en general, al final, el VC tiene una ventaja competitiva porque pone más dinero, porque el emprendedor tiene más dependencia de él y sobre todo en mercados pues como el español o el latinoamericano, donde hay menos capital y más inversores, y más emprendedores, perdón, en Estados Unidos, donde a lo mejor es un poco la situación inversa, donde hay más capital que emprendedores buenos, los emprendedores tienen la ventaja, ¿no? Pero en general, en otras geografías, las nuestras, digamos, el inversor tiene la capacidad de imponer los términos y obviamente impone términos que les protegen a ellos, ¿no? ¿Y qué tan importante te parece en rondas eso de seguir trayendo? Porque con varios emprendedores de bastante renombre con quien trabajo, ha sido interesante porque para ellos es clave que en cada ronda estén trayendo a la mesa otros inversionistas nuevos a la mesa, en el fondo para, entiendo yo, diluir un poco el poder de los inversionistas actuales institucionales. ¿Eso te parece, tú sabes, una estrategia acertada? Bueno, yo no sé si es solo para diluir a los accionistas actuales, sino también para tener una validación externa del precio de la compañía, ¿no? Ya. Porque al final, que en cada ronda entre un lead VC nuevo, de alguna forma está validando el precio de la compañía, ¿no? Porque es una empresa nueva que no ha invertido, con lo cual no tiene ninguna atadura ni emocional, ni sentimental, ni financiera con la empresa y puede determinar la valoración de forma más objetiva, ¿no? Los VCs que están metidos en la compañía tienen un poco un conflicto de intereses porque, por un lado, les interesa que la valoración vaya siguiente porque al final es un markup en su portfolio. Claro. Y pueden decir que va yendo bien y si va yendo bien les ayuda a levantar más dinero con los LPs o su siguiente fondo y tal y cual. Por otro lado, quieren que la empresa tenga una valoración más asequible porque van a poner más dinero y quieren quedarse con más parte de la empresa, ¿no? Entonces tienen un poco un conflicto de interés, si quieres, mientras que uno que llega nuevo no tiene eso y los VCs en general prefieren que cada ronda siguiente el pricing lo ponga un VC que venga de fuera, ¿no? Pero yo creo que ahora en este escenario veremos más y más rondas internas de VCs existentes que simplemente creen en la compañía y que deciden poner un term sheet para que
se siga levantando dinero sin tener que buscar un lead VC nuevo, que estos días va a ser un poco complicado, ¿no? Porque Claro. Imagínate, sin poder verte físicamente, sin poder viajar, ponte a explicarle a una empresa, a un VC nuevo cómo va tu empresa y le tienes que decir, mira, me iba muy bien, iba creciendo al 70%, pero ahora voy a bajar un 20% y luego voy a volver a crecer un 70% por el COVID. Es todo como un poco más complicado, ¿no? Mientras que alguien que ya te conoce por lo menos tiene la confianza en el emprendedor y les es más fácil poner más dinero. Oye, Carlos, muchísimas gracias por habernos abierto un espacio el día de hoy. La verdad, me acuerdo hace 2 años atrás, y hasta puede haber sido un cachito más, que te mudaste a Miami y yo tan feliz. O sea, lo mismo como llevo 20 años siendo hincha del desarrollo del tecno latino, hace 10 años, o sea, me puse a trabajar mucho para que el ecosistema de tecnología e innovación en Miami surgiera. Y siempre soñaba que gente como tú iban a llegar a Miami a montar sus empresas y ser pioneros desde acá. O sea, muchísimas gracias, no solamente por todo lo que has hecho como emprendedor e inversionista, pero también por todo lo que has hecho para validar y acompañarnos a la mano en que Miami surgiera como un polo de emprendimiento y de innovación para Europa y para América Latina. O sea, muchísimas gracias por todo eso. Y una última pregunta, amigo. ¿Qué mensaje le quieres pasar a los hinchas del tecno latino aquí ahora para que mantengan el optimismo y la fortaleza en estos momentos difíciles? A ver, yo creo que lo que hay que mantener es un poco la calma, ¿no? Porque al final esto es una crisis que es un poco diferente de otras crisis financieras que son estructurales, donde hay algo que no funciona en el sistema, ¿no? Esto es una cosa externa que va a ser seria y va a tener un impacto financiero en las economías, pero que en algún momento dado va a pasar, o porque haya la inmunidad de rebaño de que nos contagiemos todos, o porque descubra una vacuna, ¿no? Y el día que eso pase, obviamente habrá un impacto financiero que habrá pasado por detrás, pero la economía volverá a donde estaba, ¿no? Porque no hay otra razón para que no pase, con contadas excepciones de ciertas industrias, yo creo que sí que van a tener un impacto estructural a largo, donde la gente se va a replantear si ciertas cosas que se hacían antes, como ir a eventos o tener oficinas o cosas así, son de verdad necesarias o no, ¿no? Por otro lado, decirles que las crisis tradicionalmente siempre han sido unos buenos momentos para lanzar negocios y para solidificar negocios, y que las empresas que han pasado una crisis y han conseguido hacerlo son las que salen reforzadas y las que luego se convierten en empresas de mucho éxito, ¿no? Así que intentar ver un poco dentro de lo que está pasando el lado positivo. Y sobre todo, oye, monitoriza mucho tu negocio, toma las decisiones que tengas que tomar por drásticas que sean, porque si no las tomas luego te vas a arrepentir, e intentar aprovechar este tiempo que a lo mejor hay menos actividad comercial, pues para enfocarte más en desarrollo de producto, en hablar más con tus clientes actuales, en vez de buscar nuevos, para seguir aprendiendo más de cómo están usando tu producto y qué más puedes hacer para servirles mejor, y no desaprovechar esta oportunidad de que estás en casa y tienes más tiempo, ¿no? Bueno, amigo, siempre eres una luz y muchísimas gracias por el norte que nos vienes enseñando todos los días. O sea, te mando un enorme abrazo y muchísimas gracias por habernos abierto este espacio. Yo te mando un abrazo virtual también, y con muchas ganas de darte uno en persona en breve. Y también decirte que me parece excelente que hayas aprovechado el que tienes más tiempo libre para, en vez de ordenar el armario, como decías el otro día por Twitter o por Facebook, para hacer un podcast y para poner en contacto a la gente del mundo de los emprendedores latinos, que pues, estamos aquí en Miami, pero muchos también en otros países, y ahora es un buen momento de agruparnos, ¿no? Sí, no, de eso se trata, crear vínculos y compartir experiencias, y me encantan estas conversaciones. O sea, muchísimas gracias, amigo. Este fue otro programa de Aquí y Ahora, auspiciado por PAG Law, especialista en Venture Capital. Hasta pronto.